Mónica también. Vamos a compartir un poquito, conocerle un poquito a pasaje, una historia realmente rica en muchos conocimientos profundos. Además, sería prácticamente corto el tiempo, ya sea 1, 2, 3, 4, 5, inclusive 10 horas. Hablar de este hombre justo, a quien Dios mismo exaltó, ¿verdad? El Altísimo. Me estoy refiriendo a Job, un hombre justo delante de los ojos de Dios. Recuerden que también la Biblia dice claramente que no hay ningún justo aquí en la tierra, excepto estas tres personas. Ayer estuvimos hablando de eso, y está escrita en Ezequiel 14:14. Noé, Job y Daniel. Estas personas son los únicos justos del antiguo pacto. Y luego ya en el nuevo pacto le encontramos al único justo por sobre todos, al Maestro, al Señor Jesucristo. Quiero hablar hoy de Job. Job, un hombre muy próspero, un hombre el más rico en todas las bendiciones que podemos imaginarnos, que Dios mismo le cedió, le concedió todos los deseos de su corazón, y tienen varias características Job. Pero vamos a hablar de algunos que va a ser muy importante también para ti, tú que estás en sintonía, que te encanta prosperar, pero hay cosas que no quieres pasar, que te encanta recibir, pero no quieres dar, que te encanta ser una persona próspera en lo espiritual, pero no querés sacrificar tu cuerpo. Entonces es muy importante hoy este tema. Vamos a hablar del primer oriental. El primer oriental. Y cuando hablamos de orientales, hablamos de los chinos, de los asiáticos. Sabemos que también dentro de los asiáticos existen varias naciones, menos o más de 47 geográficamente. Una de ellas es Uz, en donde justamente nació Job. Y Job nació alrededor de los 2180 años antes de Cristo, y murió a los 1945 antes de Cristo. Un hombre ejemplar. Repito, el primer chino. Ya sabrán por qué las multiplicaciones de los chinos. Casi, o tal vez más, ya de los 1400 chinos que tenemos en el mundo, los más habitados. En segundo lugar está India, creo que cerquita ya de los 1400 también. Y dicho sea de paso, que forman parte de la unidad con Rusia, mirando ya y enfocando ya la agrupación, tomando el liderazgo el ruso, que ya hablamos también que está escrito que va a ser el líder mundial, en Ezequiel 38-39. Bueno, hoy vamos a hablar entonces de Job, un hombre íntegro delante de él, y nos deja también un consejo para que podamos ser bendecidos en todas las áreas. Vamos a lecturar un poquito ahí el principio de su libro. Dice en Job capítulo 1, versículo 1, dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7000 ovejas, 3000 camellos, 500
yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Y cuando hablamos de orientales, le estaba explicando en la introducción, estamos hablando de los asiáticos. Y repito, dentro de los asiáticos, más o menos, están más de 47 naciones. Bueno, seguimos, versículo 4 dice: E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas, para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, escuche bien esta parte: quizá habrán pecado mis hijos. Quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Hasta ahí me quedo un ratito. Y bueno, vemos aquí también que Job, antes de hacerle banquete para compartir con toda la familia, él primeramente ofrecía una primicia, una ofrenda, un sacrificio en horas de la mañana, en primer lugar, a Dios. Y lo hacía por todos sus hijos. Y pedía ese perdón por sobre todo, por alguna falta seguramente que hubiesen realizado. Y por sobre todo, teniendo en cuenta que también en ese punto empezaban a moverse las bendiciones sobre toda su familia, sobre todo su hogar. Y también debemos entender esa parte, que cuando podamos nosotros, si queremos recibir primeramente de parte del Todopoderoso las bendiciones, tenemos que nosotros ofrecerle a Dios grandes cosas, las primicias, para que Él, por sobre esa primicia, en primer lugar que usted está haciendo, vaya recayendo sobre todo lo que usted después va a tocar. Y ahí es la clave con el Todopoderoso. Porque ¿qué pasa con el ser humano? El ser humano, casi todos, no todos, pero casi todos, de repente primeramente enfocamos los pagos, las necesidades propias de cada uno, adelantamos los pagamentos, cubrimos las cuentas de distintas cosas que tenemos. Tal vez estamos viendo algunas necesidades de nuestros hijos, otras veces no son necesidades, son caprichos, y ponemos en primer lugar eso. Y luego, si sobra, y a veces cuando sobra poquito, ya hacemos del mezquino y poner miles de excusas para dar a Dios. Y ahí está la clave, mi querido oyente. Usted que está en sintonía, quiere ser bendecido, quiere ser una persona próspera, una persona llena de bendiciones, pues escuche bien todo lo que estoy ahora diciendo, porque estoy tomando el ejemplo de este hombre, quien fue el hombre más rico del mundo, bendecido y triplicado todo lo que había tenido de riqueza, inclusive al final. Bueno, voy a leer un poquito más hacia allá. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Por qué hijos? Porque también Satanás fue una creación divina del Todopoderoso que fue luego lanzado del reino o expulsado del reino de Dios. Ya saben por qué también. Bueno, y viene el acusador y dijo Jehová a Satanás, o sea, el Todopoderoso le dice a su hijo
que se orgulleció y se ensoberbeció contra su creador, y de hecho que fue lanzado del reino, ese hijo viene y le dice al Todopoderoso, escucha, y dijo Jehová a Satanás, Jehová le dice a su hijo, creación, le dice, escuche, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi hijo, a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? O sea, acá vemos un papá, un creador, un todopoderoso, reflejándose también tal vez en un padre, ¿verdad?, que tiene varios hijos o tiene un hijo en el cual también vemos que siempre se esfuerza en el colegio, en la escuela, en el colegio. Es un hombre íntegro, un hombre responsable, un hombre disciplinado, un hombre que cumple todo lo que su padre le pone como reglamento, y va así explayándose dentro de la tierra, dentro de sus obligaciones, dentro de la vida. Y el padre está contento porque le ve a su hijo crecer con mucha bendición, con mucha inteligencia, con mucha prosperidad, con mucha sabiduría, y personas que le quieren mucho a su hijo, y al final también, ya ingresando a la universidad, toma una posición importante, un estatus importante por lo que obtuvo. Y el padre se orgullece, sabe que su hijo siempre va a ascender en todo lo que haga, porque conoce su principio y su disciplina, ¿me entiende? Entonces vemos a un padre que ama mucho a su hijo. Aunque lo viese, bueno, mi hijo es así, y yo sé que él siempre va a ser el mejor, porque siempre lo fue, y no creo que haya otro como él. Y así pues siempre el papá y la mamá, que su hijo siempre es mejor que todos los hijos, ¿verdad? Ya tenga niño, niña, joven, ya casado, etc. Entonces ahí vemos una clara actitud del Todopoderoso, hablando de su creación, que es Job, ¿verdad? Y diciendo, bueno, Satanás, el sabio será una vez te va próspero, un hombre perfecto, íntegro. Y sabía, el Todopoderoso sabía que dónde iba en los límites de Job, y sabía que estaba hablando con propiedad, ¿verdad? Entonces el acusador va a ir respondiendo. Y dice aquí en el versículo 9, respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Dice, ¿acaso teme de balde? ¿No le has cercado? Escucha esta palabra bien y grábelo. No le has cercado, o sea, Satanás le dice al Todopoderoso, no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Le hace una pregunta, y esta pregunta es lo que quiero que entiendan, porque le voy a explicar esta pregunta y a esto quería llegar. No le has cercado, dice, a él y a su casa y a todo lo que tiene. O sea, primeramente a él, luego a su casa, a todo lo que vive con él, ¿verdad? Todo lo que le acompaña a él, todo lo que están con él, y encima otra vez todo lo que tiene. O sea, esta palabra, subrayen bien, aquí hay un sentido importante a lo que yo también quiero enfocarles a ustedes sobre el diseño del Todopoderoso. Aquí, por ejemplo, nos habla claramente de que el propio Altísimo Dios le ha cubrido alrededor de él y encima su casa y todo lo que tiene. Imagínense que él le pueda cubrir con su manto, con su poder, con su autoridad, y encima otra vez a tus hijos, y por ello también a todo lo que vos vas emprendiendo en lo material, una empresa, su ganado,
suplantaciones. Imagínense los 3 puntos más importantes para el hombre, el papá guazú de la casa, ¿verdad? ¿Y por qué eso? Y eso es lo que vamos a explicarles, o voy a explicarles para que entiendan sobre el diseño del Todopoderoso. Aquí vemos claramente que Dios cubría todo lo que Él tenía. Primeramente, su vida, para que Él no pueda recibir ninguna enfermedad, ninguna opresión demoníaca, ninguna peste destructora en su hogar, en su vida, carnal, personal, ¿verdad? Y luego su familia, o sea, ni la familia no en la base, ni la familia no iba a atacar ninguna peste, lleva ninguna enfermedad, ninguna necesidad. Imagínense, por ejemplo, que si de repente él no ocupaba ese punto de dar, de actuar para que pueda recibir esa protección, ¿cómo hubiese prosperado? Y Satanás se dio cuenta de eso. Ese sea hasta a poco jores y sube, siendo que en de hoy ella rodease, de presencia oye rodease, pues no veo ni ya y cota ve. Ese hoy, pero no prosperamos. Hay landera, usan de siervo jo, siendo en de hoy la de proteger a su vez y sube el Todopoderoso. Imagínense ahí esa parte. Y esto es lo que da gusto de escuchar. Ese hoy sea hasta poco la y facendare hasta poco la animales la de hoy la de proteger a su vez. Pero ¿qué pasó para que el Todopoderoso le pueda proteger a él, a su hogar y a todo lo que tenía? Escuche bien esta parte. Y es muy importante porque vemos claramente que en ese punto entendemos que él ponía en primer lugar todo, primeramente en primicia al Todopoderoso. Todo lo que él primeramente recibía de su riqueza, daba en primer lugar al Todopoderoso. Por consiguiente, ha recibido esa bendición y protección en su hogar, su familia y sus negocios. Por ello es importante esa parte entender, porque justamente ahí está el mejunje de esta explicación que yo estoy dando hoy. La persona la hoy cose la oñe bendición. Ellos no sé la cosa, ellos no otros se vecinos por amado, tú va pobre y bahía son prósperos. Y empezamos a quejarnos, ¿verdad?, de todas las cosas. ¿O por qué a mí Dios no me bendice? ¿Y por qué al otro le bendice y a mí no me bendice? Y así constantemente están quejándose la gente. Y por ello debemos captar lo que Dios quiere decirnos hoy por medio de su diseño. Jacoaco, punto pentendeo, mi querido oyente, empresarios, ustedes que están en sintonía, personas que quieren salir del lugar donde está, ya sea por algún estancamiento, no les sale su venta, hace tiempo ya pusieron en venta su casa, su terreno, prepararon un proyecto, no se está abriendo las puertas, presentaron al banco sus proyectos, el banco no le abre ningún crédito, ven a sus hijos también estancados, no pueden salir de los problemas y miles de cosas que van atando en la economía. Dios no es porque necesita
o no es porque pretende sacarte lo que tiene o le vas a mover a Dios por, por el dinero, sino es el otro punto que es más allá de eso. Todas las cosas que nosotros recibimos del Todopoderoso es porque Dios quiso. Todo lo que nosotros recibimos aquí en la tierra es porque Dios lo quiso, porque Dios abrió la bendición. Y lo primero que tenemos que hacer, como lo hizo Job, es honrarle primero a Dios. Pero hice la primicia. Job es eso lo que primero hacía. Todo él lo hacía en tempranas horas. Jajei, Dios, yo ofrezco esta ofrenda por los pecados de mi hijo, por si de repente blasfemó, dijo cosas que no tenía que decir, te doy esto. Y hacía ofrendas, holocaustos. Así era el ofrecimiento ante a Dios. Y ofrecía holocaustos. Y luego empezaba a hacer el banquete y a tocar sus cosechas. ¿Me entienden? Cuando uno recibe grande, ya sea en dinero, ya sea en algún, en lo que sea, ya sea en lo material, hay que primeramente honrarle a Dios. ¿Y cómo se honra a Dios? No le vas a poder enviar al cielo lo que recibiste, ni tampoco vas a agarrar un becerro, un animal y quemar. Eso fue el antiguo pacto. Lo que sí tenemos que hacer es agarrar esa primicia de lo primero que agarraste y direccionarle a su obra. Hay muchas obras y principalmente la obra de caridad. Pero también existen instituciones serias que direccionan bien y correctamente, en otra palabra, lo que ellos reciben para entregar a las personas necesitadas correctamente. Pero lo importante es que usted primeramente se enfoque en dar la primicia a Dios. Un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo. Bueno, aquí también estoy grabando, después voy a alzar en YouTube todo lo que estoy diciendo, por eso no me estoy callando. Hay un problema técnico por aquí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Estas personas que reciben, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Por eso se habla del diezmo. 2 millones recibe en dinero. Hape 200.000 reaparta para la obra de Dios. Poner en un sobre y te vas a entregar en el lugar donde vos recibís siempre apoyo espiritual. No a cualquier lugar también. Y no repartir en cualquier lugar también. En donde vos siempre recibís un apoyo espiritual, una institución espiritual. O directamente vas acumulando y cuando sea el momento justo, agarrar eso y vas a donar. De repente hay algunos lugares que necesitan un comedor, una casa pastoral, un templo o algún trabajo grande espiritualmente para el servicio social, por sobre todo, ¿verdad? A esas clases de instituciones hay que entregar. Entonces, después de esos que vos recibiste y diste, vas a empezar ahora a usar lo que te sobró, 1.800.000. Y empezar a usar eso. Es lo que usted tenga por responsabilidad en cumplir. Bueno, esa plata que te sobró va a ser una plata que vas a usufructuar, pero de buena forma, y va a ser multiplicado a renditan de plata. Pues esa plata va a ser una plata bendecida ya por Dios. ¿Me entienden? Ahora estamos en este tiempo. Y Job en aquel tiempo no solamente hacía eso. Ahora le voy a graficar mejor para que me entienda. Job recibía 2 millones, un ejemplo, y tenía 3 familias, 3 hijas, y aquí habla
Vamos a ver un poquito atrás para no equivocarme. Iban sus hijos, hacían banquetes. A ver, acá están. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Imagínense decir, bueno, yo le voy a dar un 100.000 por cada hijo que tengo. ¿Y cuánto le va a sobrar a Job? Si tenía 2 millones, le va a sobrar 1 millón. Un ejemplo le estoy dando. O sea, Job hacía esto. ¿Y quién va a hacer eso ahora? No, te di la cuenta a mí, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la capacidad que usted está recibiendo. Por eso es que Job recibía grandes cosas, porque él daba grande. Y yo no estoy ahora incitando o instando a la gente a dar, a despojarse de su dinero, si hay otras responsabilidades. Pero lo primero que le estoy diciendo es que primero, aparte para Dios, en primer lugar, ponga ahí en un sobre, en arriba de su ropero, guarde ahí, pero aparte primero para Dios. Y luego empieza a tocar su plata. Y acá, ¿qué es lo que se acostumbra a los seres humanos? Primeramente, se acostumbra a usar todo y si le sobra en el último, este voy a apartar. Ya sea en cuál iglesia que va o cómo está haciendo o entregando lo que recibe de parte de Dios. Porque todo lo que la vida te da, ya sea en el trabajo, en todo el sudor de tu frente, es porque Dios permitió. Por eso es que la primicia tenemos que darle a Él. Él no necesita, pero Él quiere que le demostremos primeramente a Él el amor en primer lugar, apartar lo que tenemos y ahí usted va a ver la diferencia. La diferencia, mi querido oyente. Acá tenemos un buen ejemplo en donde el propio Todopoderoso le dice a Satanás, o Satanás le dice al Todopoderoso, va ereoipio no ye bendecimos a hijo, siendo que vos mismo le rodeás a él, a su casa y todo lo que tiene, dice. Y esto fue la causa o el principio del por qué Dios le rodeaba a Job, a su familia y a todo lo que tenía, porque él en primer lugar le ponía a Dios en sus ofrendas, en los holocaustos que hacía. Consta que tenía total 10 familias. Dice, le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Imagínense, mi querido oyente. Entonces, esta es la clave principal si usted quiere prosperar en lo económico. Recibir protección a tu hogar, tu familia y tus finanzas. Sea a emprender, tener trabajo y algunos, pero no voy más a ver ahí. O si no, tú hagas estas cosas enseguida en va a ir más. Allá popea, pero no coarice. Pues gente recibir tanto o para llevar. Tantas compras hice y puse acá en la heladera, pero no sé qué pasó, tan rápido termina. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Entonces practica. Y yo no estoy hablando de balde acá por hablar, le estoy hablando con el diseño de Dios. Si la gente es rico, sé. La gente es coponace. La gente no hace seis. Digo, te hay familias así. Hay Japón, son las hot o ya voy a. Este es el diseño perfecto de la prosperidad. Por si quieres prosperar, ¿verdad? Ahora, si quieres vivir así como estás, eso ya es tu decisión. Yo te estoy bajando acá lo que el diseño del Todopoderoso puede darte a ti para ser próspero. Y además de ser próspero, protegido. Y no es porque Dios no proteja a nadie que no esté dando. No, no implica la cantidad. No implica la magnitud de lo que estás dando. Si tu capacidad no da para dar nada, entonces darle la primicia de Dios en otra forma, ¿verdad? Hay personas que reciben poco, entonces la forma que estás recibiendo, dar la primicia a Dios de tu corazón, pero tiene que ser primero Dios.
Si eso practicas todos los tiempos en tu vida, vas a ser una persona próspera. Vas a vivir en paz. En una paz que no se compra con dinero. En realidad ese no es por el dinero, sino alejado de opresiones, inclusive de enfermedades a tu familia. Porque Satanás no puede venir a tocar tu morada, porque está rodeado de la justicia, del cumplimiento del Todopoderoso en su diseño. Y hoy te traigo esta exposición por si quieras poner en obra, porque estamos en tiempos en donde hay mucha necesidad en todo el mundo, pero la necesidad no te va a tocar si vivís bajo el diseño del Todopoderoso.